Bueno, pues si queréis pasamos a hablar de los tratamientos no farmacológicos y empezamos, si queréis, a hablar del desfibrilador, que quizás es una cosa que parece que es más cardiológica, pero que en un momento determinado cualquiera puede verse con un paciente con un desfibrilador, con una complicación. Entonces ya sabéis que las guías del 2016 sitúan al desfibrilador de forma transversal a lo largo de todo el proceso, si el paciente lo necesita por las indicaciones. Y quizá pues, ha habido algunas cosas que, sobre todo en 2016, han creado un poco más de controversia en el desfibrilador. Sabéis que se publicó el estudio DANIS de los pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica y un poco de esa indicación del desfibrilador en pacientes sobre todo más jóvenes. Y después la salida de sacubitril o valsartán en las guías con indicación 1A en muerte súbita junto con antagonistas del receptor mineralocorticoide y beta bloqueante, que un poco hacían pensar que antes de colocar el desfibrilador, y eso sí una cosa que si quieres nos puedes comentar, Ramón, un poco polémica, sobre todo las guías canadienses que parece que se mojaban más, de si primero hay que optimizar el tratamiento médico antes de poner un desfibrilador, si pensarlo o en qué momento. Hombre, yo creo que el desfibrilador pues, da mucho que hablar a pesar de todo el tiempo que llevamos con él, da mucho que hablar en cuanto a la indicación y lo vemos en la consulta del día a día. Primero tenemos todavía mucha inercia terapéutica de pacientes en los cuales, a pesar de la disfunción ventricular severa, que es el único criterio que a día de hoy rige, quitando supervivencia más allá de un año, tratamiento optimizado, pero no hay semana casi que no descubras, anda, y este paciente, ¿por qué no se ha evaluado si tiene un desfibrilador? Y nos sigue pasando. Y aquí hay una conjunción de muchos aspectos. Primero, porque si quieres hacer bien las cosas, como dice Alberto, tienes que optimizar el tratamiento médico. Muchísimos pacientes, cuando le llevas a las dosis máximas toleradas de las principales líneas con mejoría pronóstica, mejora la fracción de eyección y se sale de la indicación del desfibrilador. De hecho, vamos, yo creo que todos hemos vivido indicaciones de desfibrilador que el mismo día que se iba a implantar, la semana esa, alguien hace un eco y se para el implante porque ha pasado de un 32 o de un 29 a un 45 tras un periodo. Entonces tenemos que ser cautos. Yo creo que las guías se quedan cortas porque dicen estos 40 días después del infarto. Yo creo que para mí el mensaje sería 3 a 6 meses con tratamiento óptimo y repetir el ecocardiograma. En cuanto a la indicación del desfibrilador, y sin duda el paciente isquémico tiene que ser el objetivo fundamental. El no isquémico está siempre más bajo sospechas, somos más exigentes en el no isquémico, probablemente haya que hacer subgrupos en esta población, pero el paciente con una escara que ha tenido un infarto anterior, una escara extensa, eso va a recuperar poco. Ahí lo que intentas es que no haya remodelado, intentas que no haya insuficiencia mitral funcional, pero el grado de mejoría de fracción de eyección no es como la micropatía dilatada idiopática, que puede tener una recuperación absoluta, o la enólica, ¿no? Entonces, en este isquémico probablemente sí hay que ser más cauteloso e implantarlo pronto, ¿no? Y luego pues podemos entrar en otros aspectos como es el de la edad, qué peso tiene la edad en el implante de un dispositivo, ¿no? Que siempre está ahí, o incluso de la comorbilidad, ¿no? No sé qué pensáis. Bueno, yo creo que, y lo trataremos, yo creo que en la última parte de la charla de hoy, yo creo que a partir de esta tarde dejaremos hablar de edad cronológica y empezaremos a hablar de edad biológica, ¿no? Y ahí ya suman 3 aspectos importantes. Uno es la comorbilidad, que tendrá mucho que decir el doctor Méndez, otro es la edad cronológica, que eso lo da el DNI, y la otra es la fragilidad, y son los cambios fisiológicos que tenga el paciente según va avanzando la edad, ¿no? Y habrá que hacer una valoración pues, mucho más holística del paciente y es determinante porque lo que está claro, y yo creo que también hay que dejar aquí un poco el punto, los pacientes con una fracción de eyección reducida, el 90% se mueren de una causa cardiovascular. No es lo mismo que un paciente con una fracción de eyección preservada, que luego ya hablaremos en el paciente paliativo, que también intentaré hacer un poquito esta disyunción, ¿no? Pero sacando datos del estudio Paradigm, cuando hubo eventos adversos, 1/3 fue la muerte y la mitad de ellos fue de muerte súbita. Y estamos hablando de un ensayo clínico. Quiero decir, y en España se ponen pocos desfibriladores. O sea, yo lo que sí tengo claro es que cuando hablamos de dispositivos, cuando un paciente sale de un servicio de urgencias, bien de la unidad de agudos o de una unidad vinculada, y tiene una fracción de eyección menor del 35%, es un paciente en el que se tiene que valorar la implantación de un dispositivo. Luego ya los expertos decidirán, pues como ha comentado Ramón, el hecho de que si tiene un infarto, pues probablemente la fracción de eyección hasta en 3 años se pueda mover, ¿no? Pero hay que valorarlo, ¿no? Porque sobre todo en pacientes que tienen una fracción de eyección reducida, el paciente se suele morir de una causa cardiovascular, ¿no?
Y es verdad que el paciente añoso, probablemente la fragilidad, la comorbilidad, hablaremos de aspectos, pero probablemente a la hora de definir el paciente paliativo no, en fases finales de la vida, pero en el tema de un dispositivo yo creo que probablemente en España estamos poniendo pocos. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, en medicina interna la edad media de los pacientes que están ingresando ahora, al menos en el hospital clínico, es 85, 86 años de media, ¿no? Entonces, no está mal. Entonces, prácticamente la esperanza de vida, no sé, en la mujer y el hombre andan por ahí en España. Con lo cual, plantearte la implantación de DAI en estos pacientes, pues la verdad es que no se nos pasa a veces ni por la cabeza, incluso teniendo algún fármaco, como me señalaba Alberto, que puede prevenir la muerte súbita en estos pacientes. Incluso los pocos pacientes que vemos con disfunción sistólica, tal vez tengamos que optimizarles más y ponerles un mejor tratamiento que prevenga la muerte súbita. Tenemos a lo mejor herramientas que a lo mejor son más coste eficaces para conseguir eso, y eso estaría por evaluar. Y luego tenemos el problema contrario, que prácticamente Javier ya ha señalado bien, ¿no? Que es que estamos en una línea en donde el paciente entra casi en una fase avanzada paliativa, ¿no? Entonces, muchas veces nos planteamos lo contrario, es decir, este paciente que ingresa en medicina interna, que lleva 3 ingresos con un DAI, pues bueno, ¿qué va a pasar con él, ¿no? Porque sabemos que la mayor parte de los pacientes de cardíaca avanzada van a fracasar por fracaso de bomba, por empeoramiento de los síntomas de la disnea, y bueno, pues ahí la muerte súbita, que sería una manera un poco más aliviada de poder fallecer, pues la estamos coartando con el DAI, ¿no? Y que ahí tenemos que plantearnos qué vamos a hacer, ¿no? Si desconectarle, si no. Esto incluso a veces es un problema ético, ¿no? Que se ha planteado con el DAI, y desde el punto de vista de la medicina interna a veces nos pasa, ¿no? En pacientes que a lo mejor tuvieron cardiopatía isquémica, se les puso un DAI y ahora están con 85, 90 años y portan un dispositivo y sabemos que está progresando esa cardíaca. Yo iba a plantear esto mismo exactamente, ¿no? Nosotros seguimos pacientes, yo igual tengo en un cupo de 1800, igual tengo 4 o 5 pacientes con DAI, no sé si corresponde a media o no. Pero efectivamente sí que nos planteamos el tema de la desconexión. Sí que en gente joven, por ejemplo, con Brugada, con otros síndromes de riesgo alto, muerte súbita, sé que alguno ha pedido la retirada del DAI. Desde luego, en gente mayor, perfil que estás comentando, que va cumpliendo años, que esto me parece un tema realmente muy interesante y muy difícil desde el punto de vista ético. No podemos mantener el DAI sine die, lo que hacemos es cambiar la forma de muerte, es decir, no te vas a morir de una muerte súbita, pero te vas a morir ahogado, que es muchísimo peor. Yo creo que esto es un tema de un interés, y os aprovecharía para preguntaros, ¿no? Los que estáis aquí, que sabéis mucho más de esto, cómo se aborda esta cuestión. Pues la verdad es que en estas últimas guías, si no me equivoco, en las del 2016, del año pasado, es la primera vez que se trata el tema de forma expresa, porque ya ha habido ensayos clínicos, experiencias de grandes grupos europeos que lo han abordado. No hay, cuando yo hago esta pregunta y hay electrofisiólogos delante, no ha habido una traducción clara en una unidad de arritmias. Al final todo el mundo quiere un poco, como el de la unidad de arritmias es el que tiene que apagarlo, le pasa la pelota a ellos, en el sentido de decir, vamos a ver. Entonces, claro, ellos son tremendamente conservadores en esa indicación. Podrán hacer algunas, pero todavía son muy reacios a lo que tú dices, que es la valoración global del paciente. Si ya hacemos mal, que luego lo veremos, la evaluación del paciente terminal o del paciente al final de la vida, pues también en este aspecto también. Aunque como tú bien dices, la muerte súbita probablemente es la mejor de las muertes en muchos de los pacientes con insuficiencia cardíaca, y el paciente, si estuviera bien informado, pero es que hay otra pregunta que queremos hacer de si realmente le informamos bien al paciente. Es muy duro plantearle al paciente, no vamos a decir distintas formas de muerte, pero sí realidades que son las que va a tener que vivir, ¿no? Hay otros dos aspectos, ahora me gustaría vuestra opinión de esto mismo que estamos hablando, pero yo quiero remarcar, aprovechando, dos cosas fundamentales en los desfibriladores. Primero, ¿quién se muere más de muerte súbita? El IJA 2. El IJA 3-4 es el que se muere más de fallo de bomba. Entonces, ojo, el paciente que está mejor en la consulta, que a lo mejor nos relajamos más, ese es el paciente que más va a tener muerte súbita. Problema, que son muchos. Entonces, la fracción de edición es la que nos acota a quién podemos poner un desfibrilador o no. Pero no nos relajemos por lo bien que está el paciente, que eso es una cosa en la cual todos podemos caer. Y segundo, el tema del tiempo. Ya está demostrado que muchos pacientes con muerte súbita lo hacen cuando pasan 10, 15, 20 años. Es decir, que no caigamos en pensar, bueno, si es que si no le pasó nada en 10 años, no le va a pasar ahora. Esto ya hay estudios sólidos que han demostrado que, ojo, para nada tenemos que pensar
que es al principio, que siempre estamos a tiempo Ya. e incluso que pueden hasta incrementarse la frecuencia de acontecimientos conforme va pasando el tiempo, ¿no? Entonces, vuestra percepción respecto a esta pregunta, yo creo que es fundamental, del tema de la desconexión de un dispositivo. Entonces, hay un documento que no recuerdo ahora, que se publicó, no sé, europeo hace 2 o 3 años, sobre específicamente cuándo desconectar el DAI y sobre todo lo que al final todos vivimos es que sean equipos multidisciplinares, ¿no? O sea, que se reúnan los equipos responsables del paciente y decidan en función del pronóstico, pero también de la calidad de vida, del soporte familiar, en qué momento parar. Y esta mañana lo hemos estado viviendo en otra cosa y luego hablaremos de los paliativos, como muchas veces es difícil tomar decisiones o incluso decirle al paciente, una cosa que parece que da miedo, decirle al paciente vamos a desconectar las terapias y muchas veces te sorprendes porque el propio paciente acepta o incluso te pide que el desfibrilador se desconecte, ¿no? O sea, no tendría sentido un paciente, por ejemplo, plantear incluirlo en un programa de ICE terminal, ya difícil a veces de definir, pero plantear la inclusión dejando el DAI conectado, ¿no? Que no se debería. Que no tendría mucho sentido. Pero se hace sobre todo una crítica, yo creo que a las especialidades no oncológicas, que tenemos una cierta dificultad de saber cuándo parar, ¿no? Todavía el paciente ingresa por 10ª vez durante el año por insuficiencia cardíaca y se lleva igual levosimendan, se le ponen fármacos nuevos, entra en un ensayo clínico y al mismo tiempo sabemos que es paliativo, pero no contactamos con paliativos. Entonces muchas veces es el no tener programas establecidos y flujos de este momento significa parar y significa parar, significa soporte sintomático y apagar terapias, quitar fármacos pronósticos, etcétera, ¿no? Yo creo que si echamos la vista atrás de nuestra propia experiencia y de lo que hacemos en el día a día, si yo intento pensar en los últimos 5 años, por no decir más, a cuántos pacientes le he ofrecido apagar un dispositivo, yo creo que en la consulta ninguno. Y fíjate que tenemos pacientes, muchos, para evaluación, porque claro, les seguimos en todo el proceso natural hasta el estadio más avanzado, ¿no? A lo mejor en alguno porque surge la oportunidad a raíz de una terapia o que ha tenido terapias. Yo creo que únicamente te surge esta cosa en la cabeza o piensas en ello cuando es el paciente que tiene terapias y hasta el final de la vida. Y el paciente experimenta la sensación desagradable de la descarga, todo lo que supone, tal. Entonces ahí te lo planteas, pero de forma espontánea, y yo es una autocrítica del trabajo enorme que queda en el tema de la evaluación de todos los cuidados, primero al final de la vida, cuándo es el final de la vida, cuándo es ese inicio de cuidados paliativos y luego qué le tenemos que ofrecer. No podemos tampoco desentendernos y que sea el ESAD o que sea el equipo de cuidados paliativos el que tome todas las decisiones, ¿no? Sino que todos los aquí presentes tenemos que aportar desde nuestras distintas perspectivas. No, esa información nos sería de gran utilidad, porque esa decisión no se puede tomar en el ámbito de urgencias. Y muchas veces puede ingresar un paciente en una situación en fases finales de su vida y sube el paciente a una planta de hospitalización sin una orden de no reanimación cardiopulmonar y sin un DAI desconectado, ¿no? Y eso es muy importante, porque además después se generan circunstancias donde probablemente si hay un aviso o si hay una situación urgente, pues uno al final lo que lleva es tratamientos invasivos que probablemente pues uno no le está dando a lo mejor la atención adecuada en esa fase, ¿no?, de su vida. Bueno, yo en esto soy muy crítica con vosotros y lo sabéis, entonces me voy a mantener en la misma línea. Yo creo que uno de los grandes defectos que tiene la cardiología es el no saber parar. Y esto La hace... cardiología y toda. No, pero mucho menos concienciados están los cardiólogos. Seguro. Creo que es verdad, los geriatras están mucho más, los internistas también, pero los cardiólogos siempre hay algo más, siempre se puede hacer más. Entran hiponatremia, le ponemos el tolvaptan para ver si lo sacamos y estamos así en una rueda que puede durar 40 días como el paciente que tenemos en la actualidad. Y esto hace que al final el ESAT nos mire con malas caras porque llevamos a un paciente paliativo terminal para sedar pero con el dispositivo apagado. O sea, perdón, encendido, ¿no? Entonces, son una cantidad de elementos que hacen que esté todo desordenado y que trabajemos mal, ¿no?, en el paliativo cardiológico. Pues fíjate, es curioso porque yo me acuerdo cuando yo trataba en insuficiencia cardíaca en Escocia, que ellos tenían muy claro que cuando el paciente no era subsidiario de terapias, empezaba a contactar con cuidados paliativos, que eso no significaba que fueran a casa a ponerle morfina, sino que empezaba a tener contacto y a lo mejor pasaban 2 o 3 años hasta que el paciente empezaba a necesitar esos cuidados, pero ya tenía un soporte, ya conocía a las enfermeras, incluso se desvinculaba de las unidades de insuficiencia cardíaca de forma reglada, ¿no?, que a lo mejor no le aporta nada la visita sistemática cada 6 meses a un paciente que está educado, que está estable y que a lo mejor no necesita el seguimiento estructurado, ¿no?